Saludo a todos los amigos, soy el doctor Adiel desde España y traigo un nuevo vídeo en este día. El domingo 9 de abril de 1911, la recién iniciada revista Bohemia escribió un artículo editorial donde reivindicaba la figura del poeta Bonifacio Birne. Sí, porque Bonifacio Birne había sido llamado como el poeta de la guerra. Fue quizás el poeta que aquilató aquellos sentimientos de hermandad entre los cubanos, de libertad, de patriotismo, y con aquellos versos que escribió, aquellos poemas de exaltación patriótica, como ya hemos hablado en otros vídeos, fue el elemento, diría, catalizador y también de unidad de los cubanos en el exilio y dentro de Cuba que luchaban por su libertad y por su independencia. Pero una vez que finalizó la guerra, luego finalizó la intervención norteamericana y llegó la República, pues el propio Birne logró ver que junto con el nacimiento de la nueva República también nacieron situaciones y problemas nuevos. Y es así que la figura de Birne fue olvidada, fue como tirada en un rincón, y aquellos críticos, aquellos que se autoproclamaban como los grandes conocedores de la literatura cubana, habían enviado a Birne a un silencio. Y la revista Bohemia reivindica la figura de Bonifacio Birne a través de este editorial que hace en el año 1911, escrito por Francisco Cañellas. Para contextualizar un poco, con el surgimiento de la República, los que gobernaban la República fueron los mismos que fueron mambises, los mismos que pelearon contra la dominación española, pero esos mismos que gobernaban Cuba, pues instauraron dentro de la nueva República algunas situaciones de corrupción, lo cual era lógico en una república recién nacida, pero había muchísimos males que el propio Birne combatió con su verbo y con su pluma. Y luego esto trajo consigo que la aparición de los llamados aduladores que había, ¿no? Que se aliaban al poder, todos estos críticos que no eran más que aliados a ese nuevo poder que comenzó en la República, y lógicamente las críticas de Birne trajeron como consecuencia que como decía, lo enviaran a una especie de ostracismo. Y luego aparece este artículo de Bohemia reivindicando la figura de Bonifacio Birne y llamándole lo que realmente era el poeta nacional de Cuba. Y este artículo, aquí tengo la revista Bohemia de ese año precisamente, del domingo 9 de abril de 1911. Dice, escuchen esto, dice: aquí donde se banquetea a cualquier zascandil y se homenajea a cualquier pelafustán, nada se ha hecho por reparar la enorme injusticia en que hemos incurrido todos con nuestro poeta máximo, el único en Cuba que puede ostentar sin que nadie se lo dispute el muy honroso título de poeta nacional. Bien es cierto que Bonifacio Birne, que es a quien me refiero, no es director de ninguna cursi revistilla de bombos mutuos, y mucho menos uno de esos tontos de solemnidad que están metidos de mogollón en la tropa de los discretos y viviendo de gorra en el coro de los legítimos hijos de las musas. Injusto y más que injusto, indigno y merecedor del más altivo desprecio es el silencio rencoroso y hostil con que los hipócritas alabarderos de la envidia han rodeado aviesamente el nombre del poeta magno, que siendo una purísima gloria de Cuba, es también un preciado honor de toda América. Birne es y seguirá siendo por mucho tiempo nuestro primer poeta. Digan lo que digan, en contrario, los juglares jubilados que envidiosos le muerden desde la sombra. Torpe y vana labor, desde el humilde rincón en que vegeta oscurecido y olvidado. Bonifacio Birne puede repetir, como Don Quijote en el comedor de los duques: sentaos, majagranzas, que donde quiera que yo me siente, allí estará la cabecera.
El poeta de la guerra, así se le llamó, cuando lejos de la patria exaltaba a los cubanos que suspiraban por la libertad, con el rugir de sus versos fulgurantes, como Corneille en Alemania, como Hugo en Francia, como Guerra Junqueiro en Portugal, como Ripley en Inglaterra, como Carducci en Italia. Virne fue en los días épicos de la guerra de independencia el cantor de los supremos ideales de la patria y de su pueblo. Tuvo para la tiranía explosiones de cólera y cantando a la libertad hizo a los cubanos que vagaban dispersos por la emigración volver sus ojos llorosos hacia la patria irredenta, como los girasoles su cara hacia el sol. A Cuba dedicó siempre los más puros latidos de su corazón y a ella ofrendó su lira de oro y bronce cuando otros serviles y cobardes ponían sus plumas bueno, dice aquí más o menos que sus plumas claudicantes a los de los mandones de la colonia. Pichardo, el inefable Pichardo ha sido homenajeado, entre comillas, por sus paisanos los villaclareños, a Bobadilla, este grotesco foliculario que no ha hecho nada en vida otra cosa que ejercer en nombre de la crítica la más baja venganza de los fracasados contra los espíritus triunfadores. Le obsequió hace poco el Ateneo con una fiesta en el que hizo el elogio del festejado el señor don Eliseo Giberca, que es un poeta matancero también, a quien por cierto calificó de desacreditado el propio Bobadilla en su libro Grafómanos de América. Al poeta Montargó también le festejó el Ateneo con motivo de la publicación de su bello libro Iris. Los méritos indiscutibles de los hermanos Carbonell, espíritus generosos siempre abiertos a todo noble ideal, han sido publicadas y solemne consagración. Federico Urbach, el poeta matancero de quien hemos hablado, el poeta exquisito, delicado y raro, cuyo solo nombre excusa todo elogio, también ha tenido su minuto de gloria. En cambio, ¿qué se ha tenido para Virne, el poeta excelso, que ha hecho una religión de la patria y un culto de la belleza? Es que aún no es tiempo para romper el silencio, aunque la envidia rencorosa ha rodeado su nombre, en que debía estar presente siempre nuestro recuerdo. Sí, y luego dice al final, yo someto el caso a todos los poetas de Cuba, y humilde y cortésmente requiero al ilustre secretario de Instrucción Pública y Bellas Artes, cuyo claro nombre está unido a muy altas empresas de patriotismo y de cultura, a los senadores y representantes por la provincia de Matanza, al Ateneo, a los veteranos de la independencia, a los que fueron compañeros de emigración del poeta, a la prensa, a los escritores, a los artistas, a todos los espíritus generosos, en fin, que no saben de ruindades y aman la justicia, para que refrenden el homenaje que debemos al gran poeta Bonifacio Virne. Y al pago de esa deuda estamos todos obligados. Y escribe, estamos todos obligados. Y escribe Francisco Cañellas en esta editorial de la revista Bohemia. Excelente este artículo que realmente arremetió contra los envidiosos, contra todos aquellos tracatanes y guatacas del nuevo poder que había surgido, como le llama, todos estos nombres que se usaban, estos adjetivos, ¿no?, que se usaban en aquel tiempo. Sí, porque Bonifacio Virne en aquel tiempo, pero creo que en este también, porque hace poco que leí un ensayo de una señora de la Universidad de La Habana que catalogaba a Bonifacio Virne como poeta de segunda línea. Y algún que otro por ahí también, no son los únicos que he escuchado, sino que han seguido apareciendo estas críticas a Virne, que se parecen mucho a las que ya recibió a principios del siglo XX por los tracatanes del poder de la nueva república que había surgido. Y eso también ha ocurrido y está ocurriendo en el presente. Y nosotros queremos reivindicar la figura de Bonifacio Virne como el gran poeta que fue, y no por gusto fue nombrado poeta nacional. Bueno, este fue el inicio de una lucha
para poder reconocer los méritos reales de Bonifacio Birne. Fue en el año 1911, pero hubo que esperar mucho tiempo, porque 9 años después fue que esta gran idea pudo materializarse y Bonifacio Birne fue declarado en el año 1920 como poeta nacional, merecidamente. Como dice Francisco Cañella, no hay nadie que le pudiera disputar ese título a Birne en aquel tiempo de principios del siglo XX. Y bueno, esto es lo que este era el video de hoy, leerles este artículo de la revista Bohemia en el año 1911 que reivindicó a la figura de Bonifacio Birne. Tan necesario ayer, también es necesario que hoy sigamos reivindicando la figura del poeta magno de principios de siglo, el poeta de la guerra y el poeta que unió a los cubanos en torno a la libertad de Cuba. Nos referimos a Bonifacio Birne. Bueno, este ha sido el video